23:47 La torre Sterling apagó sus luces piso por piso, como ojos que se cerraban lentamente para la noche. Michael Davis empujó su carrito de limpieza por el pasillo, tocando inconscientemente con los dedos el bolsillo de su uniforme, donde un papel amarillento decía, Ingeniero de software excepcional, 2013. Su teléfono vibró con un mensaje de Emma. Papá, no puedo dormir. Las máquinas hacen demasiado ruido esta noche. Se detuvo frente a la foto de la inauguración del edificio. Sus ojos reflejaban algo familiar, como si hubiera estado en ese mismo lugar en otra época. Las puertas del ascensor se abrieron y la directora ejecutiva, Victoria Sterling, entró sin siquiera mirarlo. Las puertas se cerraron. Pisos 47, 48 y 49. De repente, se detuvieron. La pantalla mostraba supervisión del sistema. Supervisión del sistema. Supervisión del sistema. Michael tocó la pantalla ligeramente y suspiró. Pensé en escapar de este mundo para siempre. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto mientras Michael agarraba con más fuerza el asa de su carrito. Llevaba 3 años trabajando en el turno de noche en la torre Sterling, invisible para los ejecutivos que pasaban corriendo junto a él durante sus reuniones nocturnas. Pero esa noche se sentía diferente. Esa noche, el edificio parecía contener la respiración. Victoria Sterling estaba en el ascensor, sus dedos danzando sobre la pantalla de su tableta mientras daba órdenes a gritos por sus auriculares Bluetooth. Se suponía que la fusión con Techsoft Industries cerraría a medianoche, y cada minuto contaba. Apenas se fijó en el conserje que le abrió la puerta, entrando con la indiferencia practicada de quien nunca había tenido que fijarse en el personal. Flo 52, dijo sin levantar la vista, asumiendo que él había pulsado el botón. La mano de Michael vaciló sobre el panel de control. Sus dedos conocían el sistema mejor de lo que Victoria podría imaginar. La red neuronal del edificio, sus protocolos de seguridad, sus puertas traseras ocultas. Él había ayudado a diseñarlas todas en lo que parecía otra vida. El ascensor comenzó su suave ascenso. 47, 48, 49. Entonces, un chirrido, como dientes de metal mordiendo el hormigón. Las luces se apagaron por un instante antes de que se conectara la energía de emergencia, bañándolas en un inquietante resplandor rojo. La llamada de Victoria se cortó. La pantalla mostró esas 4 palabras que le helaron la sangre a Michael. Supervisor del sistema detectado. ¿Qué está pasando? La voz de Victoria había perdido su tono autoritario, reemplazado por algo que Michael no le había oído antes. Incertidumbre. Pulsó el panel de control, pero los botones seguían sin responder. El ascensor flotaba entre pisos como un ataúd de acero. Michael se acercó al panel, con movimientos deliberados y cuidadosos. Sus dedos recorrieron los bordes de la pantalla, buscando el puerto de diagnóstico oculto que había instalado hacía 7 años. Alguien está pirateando la computadora central del edificio, dijo en voz baja. Esto no es un fallo mecánico. Victoria lo miró fijamente, viéndolo por primera vez. ¿Cómo lo sabes? Había algo en su voz, una precisión técnica que no encajaba con su uniforme. La mano de Michael encontró la pequeña tarjeta metálica en su bolsillo. Su antigua placa de seguridad de cuando era completamente diferente. Cuando tenía una oficina en la esquina en lugar de un armario de suministros, cuando Sara aún vivía y Emma aún podía correr, la pantalla parpadeó y apareció un nuevo texto. Hola, fantasma. Hora de salir a jugar. El rostro de Michael palideció. Solo una persona lo había llamado fantasma. Solo una persona conocía los protocolos de puerta trasera que había incorporado al sistema de seguridad de la torre Sterling. Tyler Morrison, su ex colega, ex amigo, ex todo antes de que la traición destrozara a su equipo. ¿De quién era el fantasma?, preguntó Victoria, pero Michael ya estaba sacando su teléfono. El rostro de Emma apareció en la pantalla, pálida y cansada tras su cama de hospital en casa.
Las máquinas que la mantenían respirando por la noche zumbaban de fondo como canciones de cuna mecánicas. «Papá, hay algo en las noticias sobre tu edificio», dijo Emma, con voz baja y preocupada. «¿Estás bien?» A Michael se le hizo un nudo en la garganta. Su hija de 8 años, atrapada en un cuerpo que apenas funcionaba desde el accidente, estaba más preocupada por él que por ella misma. Siempre lo estaba. «Estoy bien, cariño. Solo he estado atrapada en un ascensor un rato». Forzó una sonrisa, pero Emma siempre había sido capaz de leerlo como si fuera un código. Frunció el ceño y él supo que no se lo tragaba. «Te quiero. Emma, intenta dormir un poco, ¿vale?» Después de colgar, el ascensor se quedó en silencio, salvo por el zumbido de los ventiladores. Victoria había estado observando todo el intercambio, y algo en su expresión había cambiado. La armadura de indiferencia corporativa se había resquebrajado, revelando algo casi humano debajo. «¿Tu hija?», preguntó en voz baja. Michael asintió, desconfiando de su voz. «Es hermosa. ¿Cuántos años tiene?». La pregunta fue suave. Nada que ver con las órdenes bruscas que había estado dando por teléfono momentos antes. «Lleva un tiempo enferma». Los dedos de Michael encontraron de nuevo el panel de control, y su memoria muscular tomó el control mientras comenzaba a... Rutinas de diagnóstico DES. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había construido estos sistemas desde cero. Victoria observaba, fascinada, a su pesar. La pantalla cobró vida con código que se desplazaba, flujos de datos que no tenían sentido para ella, pero que parecían hablarle a Michael en un lenguaje más antiguo que las palabras. «Quienquiera que esté haciendo esto conoce la arquitectura del edificio a la perfección», dijo, más para sí mismo que para ella. «No solo están pirateando desde fuera. Están dentro del núcleo del sistema». La mente de Victoria daba vueltas. El conocimiento interno significaba que era alguien que había trabajado en el equipo de diseño original del edificio. Alguien con acceso a planos, protocolos de seguridad y contraseñas del sistema. Alguien que conocía los secretos de Sterling Tower tan íntimamente como ella conocía su propio reflejo. «¿No eres solo un conserje?», preguntó, aunque ya no era una pregunta. Las manos de Michael habían dejado de moverse sobre el panel. Se quedó inmóvil como un ciervo deslumbrado, calculando si correr o luchar. La pantalla volvió a parpadear. Niveles de oxígeno decorativos. Bloqueo iniciado. Apareció una nueva cuenta regresiva. 19 minutos y 43 segundos. Victoria contuvo la respiración. «Nos va a asfixiar». La pregunta salió como un susurro. La expresión de Michael se endureció. «No, me va a obligar a revelarme». Tyler siempre era dramático. Sacó su vieja placa de seguridad, la que aún funcionaba a pesar de haber sido desactivada oficialmente hacía años. «Me llamo Michael Davis. Fui el arquitecto principal del sistema de seguridad integrado de Sterling Tower. Creé el mismo código que se está usando en nuestra contra ahora mismo». La confesión flotaba en el aire entre ellos como un puente esperando a ser cruzado. Victoria se quedó mirando la placa, al hombre al que había ignorado durante 3 años, al fantasma que se había estado escondiendo a plena vista. «Eres el programador fantasma», susurró. «Te hemos estado buscando». La risa de Michael fue amarga. «No soy un fantasma. Solo soy un padre que intenta mantener a su hija con vida». Señaló el panel donde las burlas de Tyler seguían desfilando. «Pero parece que mi pasado finalmente me alcanzó». El ascensor se estremeció y las luces se atenuaron. 18 minutos y contando. Victoria se dio cuenta de que su fusión multimillonaria, su imperio corporativo, todo su mundo de poder e influencia no significaban nada en esa pequeña caja de metal. Todo dependía del hombre al que nunca se había molestado en ver. «¿Puedes detenerlo?», preguntó. Michael la miró. De verdad, la miró. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, vio a alguien que lo necesitaba. No como padre, ni como proveedor, sino como la persona que solía ser.
La persona que tanto se había esforzado por enterrar. Puedo intentarlo, dijo, moviendo los dedos por el panel. Pero Tyler ha tenido años para prepararse para esto, y yo no he escrito ni una sola línea de código desde el accidente. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Ya no sé si recuerdo cómo ser esa persona. Victoria lo observó trabajar. Vio cómo enderezaba los hombros al recuperar los viejos reflejos. Tal vez, dijo en voz baja, nunca dejaste de ser él. Tal vez solo lo olvidaste por un tiempo. Tal vez solo lo olvidaste. El ascensor crujió a su alrededor, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Pero por primera vez en 3 años, Michael Davis sintió que estaba exactamente donde pertenecía. La pregunta era, ¿sería suficiente? Afuera, Tyler Morrison estaba sentado en su coche, en el aparcamiento de la Torre Sterling, observando cómo las luces del edificio parpadeaban en patrones que solo él podía entender. La pantalla de su portátil mostraba el interior del ascensor, donde su viejo amigo finalmente se veía obligado a elegir entre esconderse o luchar. Tyler sonrió. Después de todos estos años, el fantasma estaba a punto de aprender que algunas traiciones nunca se desvanecen. El juego había comenzado, y solo podía haber un ganador. Tyler se había asegurado de ello. Dentro del ascensor, las manos de Michael se movían más rápido. Sus dedos danzaban por la pantalla mientras líneas de código aparecían y desaparecían como poesía digital. Recordaba quién era, recordaba la emoción de resolver problemas imposibles, recordaba por qué se había enamorado de la programación. Pero lo más importante, recordaba por qué luchaba, no solo por su propia vida o por la victoria, ni siquiera por las 500 personas que trabajaban hasta tarde en el edificio de arriba. Luchaba por el derecho a ser a la vez el hombre que era y el hombre en el que se convertiría. El programador y el padre, el fantasma y el guardián. La pantalla mostraba 16 minutos restantes. Michael miró a Victoria, que lo observaba con algo que podría haber sido respeto, y tomó una decisión. Tyler quiere jugar, dijo con voz firme por primera vez en toda la noche. Démosle uno que nunca olvidará. Sus dedos comenzaron a escribir y comenzó la verdadera batalla. En el espacio reducido del ascensor, el pasado y el presente chocaron con la fuerza del destino. Todo lo que Michael había construido, todo lo que había sacrificado, todo en lo que se había convertido, convergió en ese momento. El conserje se había ido. El fantasma había regresado. Y Tyler Morrison estaba a punto de aprender que algunas personas no pueden ser enterradas, por muy profunda que sea la tumba. Pero primero, tenían que sobrevivir los siguientes 15 minutos y 37 segundos, y contando. Victoria Sterling había pasado toda su carrera creyendo que el poder significaba controlar a los demás. Esta noche, estaba a punto de aprender que el verdadero poder consistía en confiar en la persona adecuada en el momento adecuado, incluso si esa persona empujaba un carrito de limpieza y conocía secretos que podían destruir todo lo que ella había construido. El ascensor esperaba, suspendido entre pisos, entre el pasado y el futuro, entre el hombre que Michael había sido y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Bajo la luz roja de emergencia, 2 desconocidos comenzaron a descubrir que a veces las conexiones más importantes se forjan en los lugares más inesperados. Y en el estacionamiento de abajo, la sonrisa de Tyler Morrison se desvaneció al darse cuenta de que su viejo amigo podría no estar tan roto como pensaba. El fantasma se movía y Tyler estaba a punto de recordar por qué le había tenido tanto miedo en primer lugar. La cuenta regresiva continuaba. 14 minutos y 52 segundos. La noche estaba lejos de terminar, y las verdaderas sorpresas apenas comenzaban. Lo que Tyler había olvidado en todos sus años de planificación y conspiración era que Michael Davis nunca había sido solo un programador. Había sido el programador. El que veía patrones que otros pasaban por alto. El que encontraba soluciones donde otros solo veían problemas. El que construía sistemas tan elegantes que parecían pensar por sí mismos. Y ahora, atrapado en una caja a 50 pisos del suelo con la mujer que nunca lo había notado y la hija que dependía de él,
Michael estaba a punto de recordar exactamente qué significaba eso. El fantasma había regresado. Y esta vez luchaba por algo más que código. Luchaba por amor. Los dedos de Michael se movían por la pantalla con precisión quirúrgica. Cada pulsación era un golpe calculado contra las defensas de Tyler. El código fluía como el agua, como la música, como el idioma que hablaba con fluidez antes de que el dolor le robara la voz. Victoria observaba fascinada cómo números y símbolos caían en cascada por la pantalla, sin sentido para ella, pero claramente llenos de propósito bajo el toque de Michael. «Está usando un ataque de negación distribuida», murmuró Michael, mientras sus ojos escudriñaban los flujos de datos. El clásico Tyler siempre prefería la fuerza bruta a la elegancia. Sus manos no se detenían mientras hablaba, creando contramedidas en tiempo real. Pero había olvidado algo importante sobre la arquitectura del sistema. Victoria se acercó, percibiendo el leve aroma a jabón industrial y algo más. El penetrante olor a ozono de la electrónica bajo presión. ¿Qué olvidó?, preguntó, sorprendida por lo absorta que estaba en esta batalla que no podía entender. La boca de Michael se curvó en la primera sonrisa genuina que le había visto. Olvidó que construí este sistema para protegerse. Cada puerta trasera tiene una puerta principal. Cada exploit tiene un contraexploit. Tyler ha estado tan concentrado en entrar. No se ha dado cuenta de que he estado cerrando silenciosamente las salidas tras él. El ascensor volvió a cerrarse y las luces parpadearon. 12 minutos y 18 segundos. El teléfono de Victoria vibró con mensajes cada vez más frenéticos de su asistente, de los miembros de la junta directiva y de TechSoft Industries, exigiendo saber por qué su fusión multimillonaria estaba en suspenso. Miró los mensajes y luego, deliberadamente, puso el teléfono boca abajo. La fusión puede esperar, dijo, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. ¿Cómo puedo ayudarla? Michael hizo una pausa en su escritura, mirándola con algo que podría haber sido asombro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había ofrecido a ayudarlo a él en lugar de al revés? Háblame de la red eléctrica del edificio, dijo. No las especificaciones técnicas. Las conozco. Háblame de los patrones. ¿Cuándo se apagan las luces? ¿Cuándo se vuelven a encender? ¿Cuándo hacen los ciclos de mantenimiento los ascensores? Victoria frunció el ceño, confundida por las preguntas aparentemente aleatorias. No lo sé, admitió. Nunca le he prestado atención a ese tipo de cosas. La confesión le resultó extraña. Había construido su carrera sabiendo todo sobre su empresa, pero nunca se había fijado en los ritmos del edificio en sí. Michael asintió, sus dedos aún bailando por la pantalla. Tyler cuenta con eso. Piensa como un hacker. Todo se trata de las vulnerabilidades técnicas. Pero los edificios no son solo máquinas. Son ecosistemas. Tienen latidos, patrones de respiración, ritmos circadianos. Su voz se volvió más suave, más reflexiva. Sara solía decir que la buena arquitectura no se trataba solo de función. Se trataba de entender cómo vive y trabaja la gente realmente. Victoria captó el pasado, como la voz de Michael se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su esposa. ¿Sara era arquitecta?, preguntó con suavidad. Las manos de Michael se detuvieron un instante, y ella vio años de dolor reflejados en su rostro. Arquitecto de software. El mejor que he conocido. Continuó escribiendo, pero sus movimientos eran más lentos, más pausados. Ella diseñó los protocolos de interfaz de usuario para los sistemas inteligentes de Sterling Towers. Cada vez que alguien ajusta la temperatura o llama a un ascensor, están usando su código. Hizo una pausa, mirando el pequeño espacio que se había convertido en su mundo. En cierto modo, ella sigue aquí, protegiendo a la gente. La pantalla parpadeó en rojo. 9 minutos y 37 segundos. Debajo, apareció un nuevo mensaje. Se puso sentimental, fantasma. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que confiaste en la persona equivocada?
Victoria vio que Michael apretaba la mandíbula. ¿Qué quiere decir?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Los dedos de Michael se cernieron sobre el teclado y por un momento pensó que no respondería. Hace 3 años, Tyler me propuso un proyecto paralelo. Finalmente dijo que había encontrado una vulnerabilidad en el sistema de la competencia. Quería mi ayuda para informar de ello responsablemente. Confié en él. Le di acceso a algunas de mis herramientas de diagnóstico. Su voz se volvió amarga. Resulta que no le interesaba una divulgación responsable. Vendía exploits al mejor postor. Victoria sintió que todo encajaba. Él era la brecha de seguridad que le costó a Industrias Meridian sus contratos gubernamentales. Michael asintió con expresión sombría. Lo expusiste. Otro asentimiento. Y te culpa por destruir su carrera. Me culpa de muchas cosas, dijo Michael en voz baja, incluyendo el accidente. Victoria se quedó sin aliento. Tyler me envió mensajes amenazantes durante meses después de que lo despidieran. La noche del accidente, Sara llevaba a Emma a casa después de su clase de programación. Había estado recibiendo llamadas extrañas toda la semana, llamadas colgadas, gente preguntando por mí. Se le quebró la voz. La policía dijo que solo era un conductor ebrio, pero el momento. Victoria extendió la mano sin pensar, cubriendo la de él sobre el teclado. No puedes culparte por lo que les pasó. Michael bajó la mirada hacia su mano, pálida y suave contra su piel podrida. Por un momento, las barreras entre sus mundos parecieron delgadas como el papel. Me culpé por todo, dijo. Por confiar en Tyler, por no ver las señales, por no protegerlos. Ya no podía enfrentarme al código. Cada pantalla me recordaba lo que había perdido. Él levantó la vista para encontrarse con la de ella. Así que me volví invisible. Acepté un trabajo donde nadie me haría preguntas, donde podía simplemente desaparecer. El ascensor se tambaleó y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Victoria oyó la respiración de Michael, firme y tranquila. A pesar de todo, se activó la energía de emergencia, bañándolos de nuevo en luz roja. 7 minutos y 42 segundos. Pero no desapareciste. Victoria dijo, acabas de cambiar de campo de batalla. Señaló la pantalla donde el código de Michael seguía ejecutándose, conteniendo los ataques de Tyler. Has estado protegiendo este edificio durante 3 años, protegiendo a todos los que están en él, incluyéndome a mí. La risa de Michael fue suave y sorprendida. Ni siquiera te habías fijado en mí antes de esta noche. No había acusación en su voz, solo constatación de un hecho. Victoria sintió que sus mejillas se sonrojaron. Me di cuenta, dijo en voz baja. Es solo que no vi la diferencia. Miró alrededor del ascensor, al hombre que había sido invisible para ella durante 3 años, el código que los mantenía con vida. He pasado tanto tiempo mirando el siguiente nivel, el siguiente ascenso, el siguiente trato, que olvidé mirar a la gente que ya estaba allí. La pantalla volvió a parpadear. 5 minutos. Última oportunidad para rendirse. Fantasma. Aléjate ahora y dejaré que los demás vivan. Las manos de Michael se quedaron quietas sobre el teclado. Victoria vio el conflicto en su rostro. El padre en guerra con el protector. El hombre que lo había perdido todo. En guerra con el hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Podría entregarme, dijo lentamente. Tyler me quiere a mí, no a todos los demás. Si me entrego, él gana, interrumpió Victoria. Y Emma pierde a su padre. Y 500 personas pierden la vida porque no estuviste aquí para salvarlas. Se acercó con voz urgente. Dijiste que Tyler siempre prefería la fuerza bruta a la elegancia. ¿Qué habría hecho Sara? Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Sara habría encontrado la solución elegante. Sus dedos volvieron a moverse, más rápidos, con un propósito renovado. Habría vuelto la propia arma de Tyler contra él. El código en la pantalla cambió, adoptando nuevos patrones,
nuevos propósitos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Victoria, observando cómo las cadenas de comandos fluían como poesía digital. El rostro de Michael era intenso, concentrado, vivo de una forma que nunca antes había visto. Ya no lucho contra el hackeo de Tyler, dijo. Lo acepto. Cada ataque que realiza, cada sistema que compromete, lo uso como punto de entrada para mapear su red. La pantalla mostraba una creciente red de conexiones, con nodos iluminándose como una constelación. Ha estado tan concentrado en entrar en la torre Sterling que no se ha dado cuenta de que he estado entrando en él. 3 minutos y 12 segundos. El sistema de ventilación del ascensor resollaba, luchando por mantener la calidad del aire en el espacio reducido. Victoria sintió que su respiración se volvía superficial, pero Michael parecía revitalizado por la proximidad de la fecha límite. Ahí, dijo, señalando un grupo de nodos en la pantalla. Ese es su centro de mando. Enter. Lo está controlando todo desde una sola granja de servidores en Queens. Sus dedos volaban sobre el teclado, construyendo algo nuevo, algo que Tyler no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Sarah siempre decía que la mejor defensa era un buen ataque. La pantalla parpadeó. 2 minutos. Fin del juego. Fantasma. Michael miró a Victoria y ella vio algo que nunca esperó ver en los ojos de un conserje. Confianza absoluta. Tyler está a punto de aprender porque me llamaban fantasma, dijo. No porque desaparecí, sino porque podía atravesar paredes. Presionó una última tecla y la pantalla explotó de actividad. Victoria observó con asombro cómo el código de Michael se extendía por la red de Tyler como un reguero de pólvora, apagando servidores, bloqueando cuentas y desmantelando 3 años de cuidadosa preparación en cuestión de segundos. Jaque mate, susurró Michael. El ascensor se estremeció y luego comenzó a moverse. Las luces volvieron a brillar al máximo y la pantalla mostraba que el mostrador de su piso reanudaba su ascenso. 50, 51, 52. Las puertas se abrieron con un suave timbre, revelando el piso ejecutivo al que Victoria había estado intentando llegar durante lo que parecieron horas. Victoria salió. Primera, luego se giró hacia Michael, que seguía de pie en el ascensor, con su carrito de limpieza a su lado como un fiel compañero. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La crisis había terminado, pero algo había cambiado entre ellos que no podía permanecer inalterado. La fusión, dijo Victoria de repente. Necesito llamar a TechSoft, explicó el retraso. Michael asintió, comprendiendo. El mundo corporativo la estaba llamando de nuevo, exigiendo su atención, su energía, su concentración. Pero no se dirigió a su oficina. Michael, dijo, y él levantó la vista, sorprendido por el uso de su nombre. Quiero ofrecerte un trabajo, jefe de seguridad digital. Tu propio equipo, tu propio presupuesto, tu propio piso. Ella hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Tu propia oportunidad de ser visto. Michael guardó silencio un largo momento, con la mano apoyada en el marco de la puerta del ascensor. No puedo trabajar a tiempo completo, dijo finalmente. Emma me necesita durante el día. Los tratamientos, las sesiones de terapia, las citas con el médico. Victoria asintió. Comprensión. Medio tiempo entonces, consultor. Lo que sea que funcione para ti y Emma. Se acercó, bajando la voz. El edificio necesita a alguien que lo entienda como tú. Alguien que pueda ver los patrones, los ritmos, la esencia. Sonrió. Alguien que pueda atravesar las paredes. El teléfono de Michael vibró y la cara de Emma apareció en la pantalla. Papá, vi en las noticias que el edificio ya está bien. Lo arreglaste, ¿verdad? Su voz rebosaba orgullo, y Victoria sintió una opresión en el pecho ante el evidente amor entre padre e hija. Tuve ayuda, cariño, dijo Michael, mirando a Victoria. Pero sí,
Ya está todo arreglado. Emma juntó las manos. Un gesto que pareció iluminar todo el pasillo. Sabía que podías. Eres la mejor programadora del mundo. Los ojos de Emma se posaron en Victoria, curiosos, pero no tímidos. Eres amiga de papá. Victoria se encontró sonriendo. Sonreía de verdad por primera vez en meses. Espero serlo, dijo con sinceridad. Emma sonrió y Victoria sintió una calidez desconocida en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso ser su amigo en lugar de su socio o su competidor? Después de que Michael terminara la llamada, Victoria lo acompañó al ascensor. Piensa en la oferta, dijo. Pero sin presiones. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que esta noche lo cambió todo para mí. Michael asintió, volviendo al ascensor. Para mí también, dijo. Gracias por verme. Por verme de verdad. Las puertas empezaron a cerrarse y luego se detuvieron. Michael las mantuvo abiertas con una mano. Victoria, la fusión con TechSoup, sus protocolos de seguridad son una basura. Si vas a confiarles los datos de Sterling Tower, quizá quieras que alguien revise sus sistemas primero. Victoria lo miró fijamente y se echó a reír. ¿Te estás ofreciendo a hackear a mi posible socio comercial? La sonrisa de Michael era infantil e impenitente. Te ofrezco proteger tus intereses. Hay una diferencia. Las puertas se cerraron y Victoria oyó el ascensor descender, llevando a Michael de vuelta a su mundo de pasillos silenciosos y mantenimiento a medianoche. 6 meses después, Victoria estaba en su oficina, observando cómo centelleaban las luces de la ciudad. La fusión con TechSoup se había desarrollado sin contratiempos una vez resueltos los problemas de seguridad. Los nuevos protocolos de seguridad digital de Sterling Tower estaban siendo estudiados por empresas de todo el mundo. Y en el piso 45, Michael Davis tenía la oficina esquinera que alguna vez había soñado, con ventanas con vistas a la ciudad y una foto de Emma en su escritorio. Seguía trabajando de noche, pero ahora lo hacía por decisión propia y no por necesidad. Los tratamientos de Emma progresaban mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar, y había comenzado sus propios tutoriales de programación para otros niños con discapacidad. Victoria solía pasar por la oficina de Michael durante sus rondas nocturnas, no como directora ejecutiva para ver cómo estaba un empleado, pero como amiga, compartiendo café y conversando. El edificio se sentía diferente ahora, más vivo de alguna manera. Los sistemas inteligentes respondían de forma más intuitiva. Los protocolos de seguridad se adaptaron y aprendieron. Las mismas paredes parecían vibrar con un propósito. Victoria finalmente había aprendido a ver los patrones que Michael siempre había entendido. La forma en que el edificio respiraba, la forma en que protegía a sus habitantes, la forma en que conectaba cientos de vidas separadas en algo más grande que la suma de sus partes. Una noche, al pasar junto a los ascensores, Victoria oyó una voz familiar. Michael estaba entrenando a un nuevo miembro del equipo de seguridad, una joven de mirada ansiosa y manos nerviosas. Recuerden, estaba diciendo, los edificios no son solo máquinas. Son ecosistemas. Tienen latidos, patrones respiratorios, ritmos circadianos. Tu trabajo no es controlarlos, es comprenderlos. Victoria sonrió y siguió caminando. El fantasma había recuperado su voz, y Sterling Tower había encontrado su corazón. Algunas historias, pensó, tienen los mejores finales cuando en realidad son solo comienzos. En el ascensor, la vieja placa de seguridad de Michael colgaba en un lugar de honor junto a la nueva. El pasado y el presente, el fantasma y el guardián, el hombre que lo había perdido todo y el hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Todo formaba parte de la misma historia, el mismo código, la misma conexión inquebrantable entre quienes construyen cosas y quienes las protegen. El turno de noche continuaba, pero Michael Davis ya no era invisible. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y por primera vez en 3 años, eso era suficiente. El código del conserje había sido descifrado,
pero el hombre detrás de él finalmente había aprendido a ser visto.